primer parcial es hasta gastro, ¿no? No. Hasta ya, no. Y este ya es el segundo. Este sí. Entonces tenemos tiempo todavía. Han llevado enfermedades del esófago, estómago, vesícula, hígado y páncreas. ¿Sí? Entonces, conmigo vamos a llevar todo lo que es el intestino delgado y el intestino grueso. Todas aquellas patologías del intestino delgado y grueso, que son muchas, no son pocas enfermedades. Entonces, hoy día vamos a hablar de las generalidades, algunas pruebas diagnósticas, algunas anomalías del desarrollo y del abdomen agudo. Y entonces vamos a empezar diciéndoles que básicamente la función del intestino delgado y del colon es la digestión, es la absorción de los nutrientes y la eliminación de las sustancias de desechos. Esas son las tres funciones fundamentales del intestino. Como vemos en el gráfico de acá, miren cómo el intestino delgado propone un amplio espacio para lo que es la absorción de los nutrientes. Esta absorción de los nutrientes está aumentada por estas vellosidades que tiene todo lo que es el intestino delgado, desde el duodeno hasta lo que es el ilio distal. Todas estas sustancias que son los nutrientes y los productos de la digestión también. Entonces, la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso radica básicamente en la vellosidad intestinal. Vean que la mucosa, que es la que contiene estas vellosidades, que son como unos pelitos, que son la superficie de absorción de los nutrientes, se encuentra en lo que es la mucosa. Después tenemos la submucosa, la muscular y la serosa. Y el colon es más o menos parecido, solamente que la mucosa carece de estas vellosidades y son, digamos, células más aplanadas, y que estas células sirven para absorción, sobre todo de agua, y la formación del bolo fecal, que es la función del intestino grueso. El intestino delgado y el intestino grueso, al igual que todo el tubo digestivo, tiene una función neuronal muy compleja. Entonces, desde la función central, ¿no?, hasta la periférica, son las que van a modular tanto la sensibilidad como la motilidad del tubo digestivo. Fundamentalmente en el intestino delgado y en el intestino grueso, vamos a ver que este sistema nervioso es bastante complejo, y si a eso le agregamos todo el sistema humoral, es aún más complejo. Sabemos que el intestino vive en una relación simbiótica entre las bacterias que están entre la flora microbiana y lo que es la inmunidad del intestino. Existe un equilibrio. Hay muchas enfermedades que tienen que ver con la sensibilidad, tienen que ver con la motilidad del intestino delgado y del colon. Una de ellas, la más conocida, es el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, que antes se llamaba síndrome de colon irritable, porque al principio se pensó que la enfermedad estaba dada por el intestino grueso, pero hoy en día sabemos que el intestino delgado también está involucrado. Y es que existe una alteración en la sensibilidad. Estos pacientes son muy hipersensibles, que han aumentado su sensibilidad, y también hay una alteración en la motilidad, porque estos pacientes tienen estreñimiento, tienen diarrea o tienen ambas cosas. Entonces, muchas veces nosotros vemos en el intestino, ¿no?, gente que tiene mucho dolor. ¿Qué tiene? Porque el umbral de sensibilidad es muy alto, y tiene diarrea y estreñimiento, que es lo que caracteriza. Las dos cosas fundamentales del intestino irritable están basadas en el dolor y la alteración del tránsito intestinal,
en un paciente que carece de una enfermedad orgánica y que es netamente función del sistema nervioso central y periférico. Ustedes, por ejemplo, se deben dar cuenta y han visto que cuando a veces hay personas que cuando van a dar el examen tienen diarrea o tienen estreñimiento. ¿Qué ha pasado? El sistema nervioso central, el estrés, muchas veces las personas que están sometidas a un estrés importante van a tener alteraciones de la función intestinal, sea esta diarrea, sea este estreñimiento, y ya desde ahora ustedes saben, tengo estreñimiento, no puedo digerir bien, o tengo diarreas frecuentes, sobre todo cuando me estreso, cuando tengo examen, cuando peleo con mi novio, etcétera, me estreso, tengo problemas y empiezan los problemas intestinales. ¿Por qué? Porque existe una conexión importante entre el sistema nervioso central y el sistema interno. Ahora la inmunidad está equilibrada en el intestino. Hay enfermedades, como vamos a ver más adelante, como la colitis ulcerativa crónica inespecífica, que es una pérdida de la tolerancia a la flora microbiana en el intestino. O sea que nosotros vivimos en un equilibrio entre la tolerancia y la agresividad en el intestino. Por lo tanto, ese sistema inmunológico, cuando pierde la tolerancia a la flora microbiana, va a atacar a esa flora y el producto de ese proceso inflamatorio va a empezar a dañar la mucosa, y eso es lo que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, que va a dañar la mucosa y va a producir la destrucción del epitelio y por ende muchas consecuencias. Es importante que nosotros recordemos un poquito la irrigación intestinal. Sabemos que hay un sistema arterial producido irrigado por lo que es la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Esto va a irrigar tanto el intestino delgado como el intestino grueso, la mesentérica superior, todo lo que es el intestino delgado y la mitad del colon derecho, y a la mesentérica inferior, la mitad del colon izquierdo. Y también recordar que también tenemos un flujo venoso que va a recoger la sangre a través de la mesentérica superior, mesentérica inferior y la vena esplénica, formando esta vena tan importante que es la vena porta, que va a llevar, ¿qué va a llevar? Todos los nutrientes, también las bacterias que van a hacer la translocación bacteriana. Es una sangre venosa, sangre contaminada, que van a llevar al hígado para que el hígado cumpla su función, que es la detoxificación. Entonces es importante que ustedes vayamos recordando y no perdamos estos conceptos que son bien importantes. Y entonces, cuando hablamos de las pruebas diagnósticas morfológicas de la luz intestinal, tenemos que hablar de la radiografía. La luz del intestino puede estar ocupada por algo sólido o por el gas. Y obviamente la radiografía de abdomen es uno de los estudios que más información nos va a proporcionar a la hora de valorar el gas. Por ejemplo, acá vean cómo en esta radiografía de abdomen vamos a ver las válvulas, algunas válvulas aquí, sobre todo acá, y la dilatación segmentaria de lo que es el intestino delgado. Esto es un cuadro de una obstrucción intestinal alta. Ya vamos a ver también cuáles son las otras causas. Vean cómo este paciente tiene una dilatación importante del colon, ¿no? Un megacolon, ¿no? Porque si medimos de acá a acá, probablemente tengamos más de 20 centímetros o 15 centímetros. Es una obstrucción, aquí está el lugar de la obstrucción, y por encima hay una gran dilatación. Este paciente probablemente tenga una enfermedad de Chagas y una obstrucción o un vólvulo de sigmoides, y da este signo típico que es el grano de café. Acá tenemos otro paciente, vean cómo hay mejor las válvulas, ¿no? Fíjense, estas válvulas de la obstrucción del intestino delgado, miren, muchas válvulas. Acá, por ejemplo, nos está hablando de que existe una obstrucción del intestino delgado.
o sea, no una obstrucción, sino una parálisis de la obstrucción. ¿Y por qué se estará paralizando tanto el intestino delgado? Vean, porque por ejemplo está comprometido el yeyuno y parte del hilo, gran parte. Entonces, generalmente cuando vemos así un compromiso tan importante, estamos frente a una isquemia del intestino delgado. A veces hay un trombo, un coágulo que va a partir a través del corazón y pues va a obstruir la arteria que irriga el intestino delgado. ¿Cuál es la arteria? La mesentérica superior. Entonces el intestino va a responder con una parálisis refleja y entonces vamos a tener esta imagen. Otra prueba morfológica que va a valorar la luz intestinal está pues la radiografía con contraste. A veces nosotros hacemos tomar al paciente, hacemos un tránsito de intestino, vean cómo el contraste acá llega al estómago, esta es la curvatura mayor, es la curvatura menor, vean cómo pasa el intestino y hacemos un tránsito. Estos tránsitos lo hacemos a veces para determinar un sitio de obstrucción, a veces estos tránsitos también para ver dilataciones segmentarias, a veces estenosis segmentaria, y entonces este contraste nos ayuda a esa valoración. En el colon, vean, cuando a veces introducimos un contraste para ver el tamaño y el diámetro. Vean cómo acá, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, el intestino grueso no debería ser así. Esta parte está como espástica. Entonces, eso es lo que normalmente a veces vemos en el síndrome del intestino irritable, un espasmo persistente del hemicolon izquierdo que podría explicar el dolor que refiere el paciente o algunas alteraciones en el tránsito intestinal, porque este tamaño yo diría que está normal, porque nosotros los latinoamericanos por la dieta tenemos un intestino grueso un poquito más largo de lo normal, no tenemos un intestino normal. Eso no significa que sea patológico. Muchas veces me reportan los imagenólogos y me dicen tólico colon, ¿no? Y a veces los cirujanos ya quieren reducir, ¿no? Quieren sacar de acá a acá, ¿no? Entonces el paciente no va a mejorar, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio más, hay que hacer un análisis un poquito más profundo de estos casos. Cuando queremos ver la luz, hoy en día tenemos a la tomografía abdominal. Quizás es el estudio más importante y hoy en día más avanzado, que nos da mayor información acerca de qué cosa puede haber en la luz, ¿no? Y entonces, no solamente en la luz de los intestinos, sino en la luz de los vasos. Tenemos la angiotac que nos va a demostrar los cuadros. Miren cómo la tomografía nos puede mostrar lo que es la pared, ¿no? Y la luz, qué cosa hay dentro de lo que es el intestino. Y hace una reconstrucción también bastante interesante, con imágenes bastante bonitas de lo que es el intestino grueso. Ustedes han debido escuchar de lo que es la colonoscopía virtual, ¿no? Entonces hace eso, ¿no? Hace una reconstrucción bastante interesante en los últimos equipos, donde pueden detectar lesiones que son mayores a 5 milímetros. Entonces, hace ese tipo de reconstrucciones, pero hoy en día se considera una alternativa a la colonoscopía, no así como un estudio inicial o en vez de la colonoscopía, sino es alternativa a la colonoscopía, porque a veces hay pacientes que no toleran la colonoscopía, no se les puede hacer la colonoscopía, entonces también tiene algunos falsos positivos, porque a veces hay lesiones que pueden describir esta colonoscopía, que a veces son heces o artefactos, ¿no? En la tomografía. La resonancia magnética también es un estudio bien interesante cuando nosotros hablamos de abdomen, sobre todo cuando tenemos un abdomen híbrido, en parálisis, porque cuando nosotros tenemos un intestino con movimiento,
Entonces, este movimiento va a hacer que las imágenes en la resonancia magnética no sean adecuadas. En abdomen, cuando hay una parálisis, cuando hay un ilium, es muy importante para que podamos ver tanto la pared como la luz del intestino. Cuando hablamos de la pared intestinal y hablamos de los tejidos circundantes, obviamente que la tomografía, ¿no?, es, y la resonancia magnética son los estudios más importantes. ¿Qué nos van a decir? Engrosamientos de la pared, alteración de la captación de contrastes, infiltración grasa, ascitis, masas inflamatorias, abscesos, fístulas, hematomas. Todo esto, como yo les había explicado, vean cómo, por ejemplo, en esta tomografía, vean cómo existe un engrosamiento segmentario del intestino, ¿no? Miren cómo es la pared así definida, prácticamente no se ve, pero acá miren un engrosamiento importante. Y cuando hablamos de recto, habíamos dicho que la resonancia magnética en el abdomen era bueno, pero cuando había parálisis, pero cuando está conmoviendo no es tan bueno. Pero en la pelvis, cuando evaluamos el recto, la cavidad pélvica, cuando hablamos de cánceres en el recto, cuando hablamos de abscesos, fístulas, la resonancia magnética es ideal porque nos da mejores imágenes y nos puede permitir ver abscesos, fístulas, engrosamientos parietales y extensión prácticamente. Cuando nosotros hablamos de extensión, hablamos hasta dónde está un tumor. Entonces, la resonancia magnética es uno de los estudios más importantes cuando hablamos de acá de la pelvis. La ecografía simple, la ultrasonografía simple, también podría evaluar los engrosamientos parietales. Miren, por ejemplo, un estudio bastante bien hecho. A veces, cuando hay mucho gas, se puede conseguir imágenes donde podemos ver la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Siempre la ecografía a veces tiene un problema a nivel de los intestinos. En los pacientes adultos, en los niños es mucho más fácil. No se olviden que en los niños la pared es bastante delgada y la transmisión del sonido es mejor, y entonces a veces podemos encontrar imágenes bastante buenas. La ecoendoscopía. La ecoendoscopía es un estudio combinado entre endoscopía y ecografía. ¿Qué quiere decir? Que el endoscopio en la punta tiene un transductor ecográfico, y ese transductor ecográfico lo vamos a tener así, y ponemos a la lesión, y en esto podemos ver lo que es la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Vean, por ejemplo, esto. Vean, hay una lesión. Esta es una lesión. Esta es la mucosa. La blanca de acá es la mucosa. Vean que la lesión está protruyendo de la mucosa. Esta cosita negra es la submucosa y esta es la muscular. Entonces, esta lesión es dependiente netamente de la mucosa. Cuando encontramos un tumor, cáncer, lo que nosotros queremos saber es hasta dónde está invadiendo en esta pared. Por ejemplo, si esto fuera un adenocarcinoma, tendría que ser un adenocarcinoma in situ, porque no está invadiendo lo que es la mucosa. Está viniendo netamente de la mucosa. Algunas pruebas diagnósticas morfológicas a través de medicina nuclear. En medicina nuclear nosotros la vamos a valorar en hemorragia digestiva baja de origen desconocido, evaluación de la actividad de la extensión de la enfermedad de Crohn. No se olviden que nosotros a veces utilizamos marcadores de medicina nuclear como el Tecnesio 99, que nos va a marcar procesos inflamatorios. Entonces, la enfermedad inflamatoria como el Crohn, la evaluación de la actividad inflamatoria en la enfermedad de Crohn, la evaluación del absceso abdominal, que es un proceso inflamatorio, el absceso es un inflamatorio infeccioso, la actividad del divertículo de Meckel, la evaluación de tumores neuroendocrinos, y cuando nosotros lo combinamos con el PET scan, que es un estudio de perfusión, nos va a servir para ver la actividad tumoral a distancia o las recidivas tumorales.
El PET scan es una tomografía con unos marcadores de medicina nuclear que van a hacer una tomografía de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este paciente nos va marcando acá, por ejemplo, esta paciente, si es una viejita, ¿verdad?, debe tener alguna lesión, pero vean cómo tiene actividad en el pulmón, tiene actividad en el hígado, probablemente, en el riñón, en la cadera, en la vejiga. Entonces, nos va a marcar dónde es la extensión tumoral. Y no solamente la extensión, la actividad tumoral a distancia, sino que la residencia tumoral, porque muchas veces nosotros tratamos una neoplasia, hacemos cirugía, radioquimia, y después de un tiempo vemos algunas alteraciones y queremos ver si hay recidivas o si el paciente está manifestando lesiones a distancia. Algunas pruebas diagnósticas morfológicas: la cápsula endoscópica y la enteroscopía doble balón. Está indicado en hemorragia digestiva alta de sitio no determinado. Muchas veces nosotros hacemos endoscopía, colonoscopía y una hemorragia, pero no sabemos de dónde es, no identificamos ningún sitio, o puede ser un sitio intermedio, y para eso tenemos esta que es la cápsula endoscópica. Estudio de una anemia ferropénica, sospecha de enfermedad de Crohn, sospecha de tumores no diagnosticados por otros métodos, y el seguimiento de pacientes con alta predisposición de cáncer de intestino delgado. Sobre todo esto, lesiones de intestino delgado, porque las lesiones de la parte alta, estómago y duodeno, las valoramos con endoscopía, el colon con colonoscopía, y la cápsula y la enteroscopía nos sirven para valorar el intestino delgado. La colonoscopía evalúa los síntomas intestinales, estreñimiento, diarrea, pérdida de peso, estas manifestaciones, hemorragias digestivas, estudio de anemia ferropénica, cribado de cáncer colorectal, el screening de cáncer colorectal. No nos olvidemos que el primer cáncer en la mujer es el de útero, el segundo cáncer el de mama, y el tercero el de colon. Y en el hombre, el primer cáncer de próstata, el segundo de pulmón y el tercero de colon. Entonces, el cáncer de colon hoy en día es el tercer cáncer más frecuente tanto en el hombre como en la mujer, y cuando queremos hacer un screening de cáncer de colon, tenemos que ver a quiénes vamos a hacer, quiénes se van a hacer, independientemente. Si tenemos antecedentes familiares, probablemente más altos, pero las personas que no tienen ningún antecedente, a partir de los 45 años, deben realizar colonoscopia. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes. ¿Por qué? Porque la colonoscopia nos va a poder identificar este tipo de lesiones, que son los pólipos, y nos va a permitir extraer a través de la endoscopia. También hay algunas lesiones preneoplásticas, por ejemplo, esta, por ejemplo, una lesión plana, ¿no?, que fácilmente podría ser un cáncer in situ, y nos permite también a través de la colonoscopia hacer resecciones endoscópicas o disecciones por la disección submucosa. Vigilancia de lesiones preneoplásticas, adenomas o CUSI, y la que es la disección submucosa. Algunas pruebas diagnósticas funcionales: la manometría anorrectal y la nefrocografía, muy importante a la hora de valorar al paciente con estreñimiento, ¿no? Al paciente con estreñimiento, esto es una manometría, es colocar un catéter, ¿ya? Pero se coloca un catéter en el recto, en el ano, y vamos a poder identificar la presión tanto del esfínter anal interno como del esfínter anal externo, y vamos a ver si existe también una relajación refleja. Normalmente hay enfermedades, sobre todo en las mujeres, enfermedades del piso pélvico. La mujer, por algún motivo, el acto defecatorio, como uno hace el acto defecatorio, aquí Ramiro podría explicar, pero mejor yo voy a explicar, que sea más rápido. El acto defecatorio, uno agarra y tiene primero, existe la llegada de las heces a la ampolla rectal, y esa distensión de la ampolla rectal
nos produce, ¿qué nos produce? Una sensación de defecación. Inmediatamente el esfínter anal interno se relaja y el externo se contrae. No vamos a hacer ahí. Entonces se contrae. Y entonces vamos y decimos, permiso por favor, voy a ir al baño. Entonces, cuando llegamos al baño, nos sentamos, ¿no? Y ahí relajamos, nosotros conscientemente, relajamos el esfínter anal externo. Y hacemos una pequeña presión intraabdominal, ¿no? Una pequeña maniobra así, aumentando la presión intraabdominal, que hace que el recto elimine esas heces. ¿Qué es lo que pasa con algunas mujeres? Algunas mujeres agarran, se sientan y en vez de relajar el esfínter anal externo, contraen. Entonces hacen fuerza en el abdomen y contracción en el esfínter anal externo. Entonces obviamente se van a obstruir porque eso está cerrado ahí, aumentan la presión y se no puede hacer. Esto es lo que nos va a demostrar si existe una coordinación en esas técnicas. Generalmente ocurre en las mujeres que son un poco más nerviosas, pero son algunas otras pruebas funcionales. Tiempo de tránsito colónico, muy importante también en el estreñimiento. Vean acá estas cositas blancas, ¿no? Se les da unas cápsulas a tomar. Estas cápsulas tienen estas argollitas y entonces se les va sacando durante 6 días radiografías. Entonces, ¿qué nos indica? El tiempo que van a transcurrir estas argollas por el colon. Al 6.º día nosotros debemos tener limpio el intestino, pero a veces esas argollas quedan aquí en el colon derecho, una inercia colónica. ¿Qué quiere decir? Que el colon ya no funciona nada de esto. Entonces probablemente a veces funciona bien el colon derecho y el problema está en el colon izquierdo o en el tracto de salida. Entonces podemos identificar el lugar, colon derecho, colon izquierdo, tracto de salida, de acuerdo a este estado. Esto siempre en la evaluación del estreñimiento, muy importante. A veces los cirujanos, estreñimiento, colon grande, cirugía, ¿no? Hay problemas del tracto de salida, hay problemas de la función de esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar el colon derecho, el colon izquierdo, vamos a ver aquí algunos problemas. Y acá también tenemos un estimulador, un electromiógrafo. A veces necesitamos estimular el esfínter anal, sobre todo en algunos pacientes que tienen incontinencia fecal, ¿no? Están constantemente manchando, es terrible eso. Imagínense que el paciente esté constantemente manchando la ropa interior con heces fecales, escapes fecales, terrible para el paciente, que ir directamente a un pañal. Entonces, fatal. Se acabó la vida, se lo pasa. La sensibilidad visceral, a veces se le pone a la red, este balboncito, y se va midiendo el volumen. 250 ml más o menos ya produce dolor, molestia o sensación de defecación, y hay una incomodidad. Pero hay pacientes que, por ejemplo, a los 100, 150 años, sobre todo los pacientes con intestino irritable, los jóvenes, son hipersensibles. Entonces, ya a partir de 150, 200 ya no toleran más. Entonces, un dato muy importante: 2/3 de los pacientes con intestino irritable son hipersensibles. Una manera también de, de valorar la sensibilidad rectal. El recto es muy sensible, Y ahora vamos a terminar este tema, esta partecita, hablando de algunas malformaciones congénitas. La 3 intestinal, vean cómo hay
generalmente la atresia intestinal, estas malformaciones congénitas, afectan al intestino delgado, ¿no? Y el paciente llega con intolerancia. Malformaciones congénitas como la duplicación o anormalidades en la rotación, duplicación intestinal, que se ve como un quiste, como una masa en el intestino. También es importante la malrotación intestinal que va a producir datos de obstrucción. El divertículo de Meckel, que también miren, ocurre en el 2% de la población, un poquito más en hombres que en mujeres, generalmente tiene un diámetro pequeño y está a 60 centímetros de la válvula ileocecal, que es un remanente y que tiene en su interior mucosa gástrica, pancreática, que puede producir ácido y puede perforarse y puede producir datos de abdomen o necrosis. Y las atresias anales, vean acá por ejemplo una atresia anal que tiene una fístula, ¿no? Atresia anal, una estenosis, pero también que va a fiscalizar a los uréteres o a la vejiga. Generalmente los pacientes con atresias anales, con estas alteraciones congénitas, tienen otras alteraciones a nivel del aparato urinario. ¿Okay? Entonces, solamente para que ustedes tengan un poquito de idea que se hace en gastroenterología, ¿no? No es solamente, bueno, parte del tubo gastrobajo, no es solamente la colonoscopía, que ustedes conocen, existen muchos otros estudios de sensibilidad de pared, etc. Ahora vamos a ver este tema. Seguramente en cirugía también ya lo han visto, pero es así, en medicina hay que irlo repasando, y de cada especialista ustedes van a lograr agarrar algunas cosas y también en la práctica también van a ver, seguramente van a tener mayor conocimiento, que es lo que se espera que ustedes aprendan, ¿no? ¿Qué es el abdomen agudo? Bueno, abdomen agudo es un término que se aplica para cualquier cuadro clínico cuyo síntoma principal es el dolor abdominal de presentación aguda, como síntomas acompañantes que no incluyen exacerbación de enfermedad crónica, por lo que es necesario que el paciente esté previamente bien. Tenemos etiologías abdominales y etiologías extraabdominales variadas, pero en general nosotros decimos abdomen agudo, ¿no? Cuando tiene un dolor, cuando el dolor abdominal es el síntoma principal, pero en una persona que no tiene nada, una persona que está sana y de pronto tiene un dolor. Eso es abdomen. Ocurre entre el 8 al 12%, generalmente van a las urgencias. Puede, digamos, manifestarse como una enfermedad grave y que necesita nuestra atención y que debemos tratar de determinar la etiología. El diagnóstico etiológico no es tan fácil, más si nosotros tomamos en cuenta si son ancianos, lactantes, niños en edad fértil, mujeres embarazadas o pacientes inmunodeprimidos. Pero lo ideal es que nosotros podamos determinar si es un abdomen agudo médico, es un abdomen agudo quirúrgico o es un abdomen agudo y no sabemos cuál es la etiología. Muchas veces nosotros podemos tener dudas, digamos. A veces nosotros agarramos y decimos, sí que es un apéndice, pero no estoy tan seguro. Le doy el chance, lo observo unas horas. Muchas veces hay médicos que dicen que no tiene los criterios completos para una apendicitis, pero creo que es una apendicitis. Entonces, va para sí. Pero muchas veces hay algunos datos que dicen, lo observo unas horas y veo. O sea, todo depende mucho del cuadro. No es tan fácil esa línea de determinar si es quirúrgico o no es quirúrgico o es de tratamiento médico o no. A los especialistas igual, tenemos muchas dudas, pero lo ideal es que nosotros determinemos, ¿es médico, es quirúrgico o
o va a estar en un periodo de observación. Y bueno, ¿cuál es la etiología? Vean, hay una etiología inflamatoria, oclusión mecánica de víscera hueca, isquemia intestinal o traumatismo. La inflamatoria es cuando el dolor al inicio es somático, o sea, el dolor es generalmente es bien localizado, ¿no? Ocurre, por ejemplo, en enfermedades como una apendicitis aguda, ¿no? Y el paciente, por tener un dolor somático y el tener la irritación en la pared, generalmente va a tender a estar inmóvil, ¿no? Y es ese paciente que a veces llega como robot, ¿no? A la emergencia, ¿no? No puede ni pararse, ¿por qué? Porque se mueve, aumenta la presión intraabdominal y le duele. ¿No? Le hacen saltar, le hacen toser, aumenta la presión. Entonces, eso ya está indicando datos de peritonitis, que a veces el contenido gastrointestinal o biliar, pus o contenido del colon, sangre o orina se han derramado en la cavidad peritoneal y esto está produciendo un proceso inflamatorio y probablemente infeccioso. La oclusión mecánica de víscera hueca, la obstrucción intestinal, biliar, urinaria, vean, también. Al inicio este dolor es mal localizado, es un dolor más de tipo visceral, o sea, generalmente estos son los pacientes que están inquietos, ¿no? O sea, ellos no están, a diferencia del inflamatorio, este paciente está inquieto, va, viene, se mueve, no tiene mucha relación con la presión intraabdominal y a veces va acompañado de síntomas vagales como las náuseas, vómitos, la sudoración o la hipotensión. La isquemia intestinal, que podemos ver la oclusión vascular mesentérica, la obstrucción intestinal por estrangulación o torsión de algún órgano que va a producir isquemia, es otro tipo de los dolores, y el traumatismo que puede ser por trauma de víscera sólida o víscera hueca que va a producir una peritonitis. Entonces estas son las causas más importantes cuando hablamos de dolor. El cuadro clínico y la orientación diagnóstica. El dolor abdominal. Siempre vemos el dolor tipo, localización, intensidad y regresión. Muy importante, ¿dónde está localizado? Está localizado en el mitocondrio derecho. Es un dolor de tipo cólico, de irradiación dorsal. Probablemente por existencia aguda. Si tenemos un dolor en la parte media del epigastrio, de irradiación en el cinturón asociado a hilo, pancreatitis aguda, entonces hay que ver esto siempre, ¿no? El tipo de dolor, el dolor urente, por ejemplo, un paciente con un dolor urente en el área del epigastrio, que posteriormente se manifiesta con abdomen agudo, nosotros tenemos que pensar que es una perforación de víscera hueca, perforación de víscera pulmonar. Algunos síntomas acompañantes, náuseas, vómitos, que pueden ser reflejos de alguna enfermedad, digamos de un proceso inflamatorio infeccioso, tóxico cuando hablamos de, por ejemplo, una gastroenteritis infecciosa o de una obstrucción intestinal cuando hay dificultad en el paso del contenido intestinal. Alteración del hábito intestinal, muy importante en los tumores, ¿no? Pacientes que tienen estreñimiento, diarrea, que tengan más de 55 años, con pérdida de peso, compromiso del estado general, hay que pensar en un tumor. Fiebre, escalofríos, nos hace referencia a un proceso infeccioso. Shock, nos está hablando de una situación grave que compromete la vida. Síntomas ginecológicos como amenorrea, leucorrea, muy importante, amenorrea. Si el paciente es ginecológico, tiene amenorrea, puede ser un embarazo ectópico roto. Si es leucorrea, una enfermedad inflamatoria, y si tiene síntomas urinarios, puede ser un cólico urinario o un cálculo impactado en los riñones que produce tanto dolor como disuria y cólico. La exploración física, vemos que el paciente está agitado, si está inmóvil, si tiene
palidez, podemos ver si hay palidez, pensar que hay pérdidas de sangre, pues en el peritoneo, como en un trauma, o por ejemplo en las torsiones, por ejemplo, en las perforaciones de un embarazo ectópico, un embarazo ectópico roto, o en la torsión de un ovario que empieza a sangrar, ¿no? La ictericia nos hace referencia a una obstrucción del conducto biliar, la respiración torácica nos hace referencia a una peritonitis, ¿no? La distensión abdominal, una obstrucción intestinal, el síndrome de Cullen o el signo de Cullen y Dry Turner, que es la hemorragia de la pancreatitis nephrotic. A la palpación, defensa, si hay blúmeros, signos apendiculares o búsqueda de masas, ¿no? A veces te encontramos una masa en la fosa ilíaca derecha. Si es aguda, decimos desde cuándo tiene esto, desde hace 5 o 6 días, tenemos que sospechar de un trastorno, vamos a sospechar de una hemorragia. La percusión, gas o líquido o neumoperitoneo, la auscultación, generalmente están aumentados o disminuidos los ruidos, o también hay soplos abdominales en los aneurismas. El tacto rectal y el tacto vaginal es muy importante porque hay enfermedades ginecológicas, apendicitis o abscesos. Algunas exploraciones complementarias en el abdomen agudo, el análisis de sangre, de orina, electrocardiograma, muy importante en el análisis de sangre, ver si hay leucocitosis o no hay leucocitosis. En el examen de orina hay hematuria, hay leucocitosis por una infección urinaria, pues un cólico renal, enfermedad de alteraciones en la orina. El electrocardiograma nos va a dar, por ejemplo, un dolor abdominal. En alteraciones electrocardiográficas y troponinas positivas, el CGPMB es un impacto en el miocardio, eso es importante. Los exámenes radiológicos, la radiografía de tórax, para ver si hay neumonías. Vean, por ejemplo, este paciente tiene una neumonía derecha, en la base derecha, y puede fácilmente manifestar dolor abdominal. Radiografías de abdomen, ecografías, TAC, angiotac, colangioresonancia y a veces a la laparoscopia. Algunos ejemplos, vean por ejemplo este paciente, ¿no? El aire subdiafragmático, un paciente con perforación de víscera. Este es un paciente con una obstrucción intestinal, vean las válvulas, los niveles válvulas. ¿No? Este es un paciente con apendicitis aguda, vamos a ver como apendicolito, que es, a veces se ve, es raro verlo, ¿no? Pero a veces vemos un ilio reflejo en el área pélvica. Gran dilatación del intestino delgado, infarto agudo del mesenterio, viene gran dilatación, un ilio importante, infarto agudo del mesenterio, el vólvulo de sigmoide, ya en el signo del grano de café, cuando se dilata el colon y hay una separación. Vólvulo de sigmoides, gran dilatación del colon, pérdida de las expresiones, separación y de. Acá, por ejemplo, tenemos una pancreatitis aguda, vemos cómo el páncreas, el proceso inflamatorio del páncreas está empujando, que es una pancreatitis a nivel del cuerpo y cora, cómo empuja el colon transverso y a veces lo llega hasta arriba. Y acá, por ejemplo, una imagen de cálculos con los tumores de los procesos cólicos renales. Apendicitis aguda por ecografía, importante, colecistitis aguda, vean la vesícula, el cálculo, el proceso inflamatorio de la pared, gran dilatación de la vía biliar, meningitis, que le causa el dolor, líquido libre, un trauma, por ejemplo, en el caso del trauma hepático, un trauma cerebral, la pancreatitis aguda, el proceso inflamatorio. Entonces, tanto esto era para ver la utilidad de la radiografía, la utilidad de la ecografía y aquí la utilidad de la tomografía, que es una angiotac, vean que no hay una obstrucción. ¿Esta cuál es? Sería esta es la mesentérica superior que está obstruida. Entonces acá tenemos la mesentérica y la obstrucción
Cosas, ¿no?